Vale. La señal de televisión y ya. Sí. Tenemos ya señal de televisión. Pero mi mujer no ha llegado. Guardamos eso. Bien. Empezamos. ¿Sí? Vale, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Hoy tengo una presencia y una ausencia. La ausencia es el editor de este libro, que por un motivo familiar se ha ido a Andalucía y no está aquí. Y la presencia es Javier Jover, el editor quizá más importante de mi vida. Me ha editado 5 o 6 libros. Y que, aunque ya no edita libros, pues sigue siendo tan generoso como antes. Y vine aquí a presentar un poco este libro que tengo aquí. Venga, Javier, todo tuyo. Bueno, pues podríamos decir, yo creo que no hace falta el micro, ¿no? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. escucho bien. Podríamos decir que éramos pocos y parió Juan Planas un libro nuevo. A ver, yo quería lo primero, hablando del autor, de Juan Planas, decir algo que me parece obvio para mí, que haría falta, considero yo, subrayar a un nivel más mediático, que fuera local, y es que Juan Planas es el poeta más importante de las Islas Baleares en cuanto a hondura de su obra, calidad y extensión. La obra de Juan Planas tiene una extensión, una calidad y un peso que no hay nadie más que esté a su nivel. Juan Planas para mí es el poeta más importante en estos momentos, podríamos decir poeta vivo más importante de las Islas Baleares. A nivel nacional es un poeta de los que hay que tener en cuenta, ¿no? Esto para mí es algo muy importante, sobre todo hoy en día, que si uno no está en el escaparate por cuestiones en general ajenas a lo que le mueve en la vida, a lo que se dedica, pues alguien tiene que decir las cosas. Bueno, esto para empezar en cuanto al autor. Siguiendo y al hilo de calificar personalmente la obra de Juan Planas como una de las más importantes, yo creo que, y creo que no me equivoco, pero creo que hay poetas y hay escritores de poesía, que son cosas diferentes y muy diferentes. El escritor de poesía no pasa nada. ¿Qué tal? No te enfríes. El escritor de poesía, que también puede ser escritor de cualquier otro género, pero el escritor de poesía es una manera que yo tengo para entenderme y explicármelo a mí mismo. Es alguien que practica el género como realmente, como un ejercicio realmente, ¿no? Y el poeta es aquel para el que escribir es una vivencia.
no es un ejercicio que en un momento dado decide para acumular texto y publicar un libro, por ejemplo. Juan Planas es poeta, no es escritor de poesía, es poeta. Y para mí, el hecho de que su poesía no llegue a una mayoría tiene que ver justamente con esto, porque hoy en día la gente está ocupada y ocupa su tiempo en el entretenimiento. O sea, la gente necesita estar entretenida y entretener su mente en cosas que le evadan, pero menos preocupada en cuestiones esenciales. Y la poesía de Juan Planas trata de cuestiones esenciales. Otro elemento que me sirve a mí para diferenciar lo que es un poeta y lo que es un escritor de poesía, y por lo tanto lo que es poesía y lo que no lo es que la poesía como tal es una disciplina artística que utiliza elementos de otras disciplinas distintas. Una de ellas esencial es la música, y esto me lleva a un punto que me interesa siempre dejar claro, ¿no? Que es algo además que no se suele tener en cuenta, ¿no? En el mundo de las artes. Hay artes temporales y artes que no son temporales. La música es un arte temporal, la poesía es un arte temporal. Las artes plásticas, por ejemplo, un cuadro, una escultura, no es un arte temporal, o sea, no transcurre en el tiempo. La música no existe si no transcurre en el tiempo mientras se está produciendo y el espectador, digamos, el oyente, asiste a la obra mientras dura en el tiempo, ¿no? La poesía también, y la poesía se diferencia de la narrativa, por ejemplo, en este punto, porque la poesía utiliza elementos propios de la música, que son el ritmo, la métrica. En la poesía hay incluso, si nos ponemos un poco serios, hay incluso compás, hay frase musical, hay acordes, incluso hay armonía, por supuesto que hay armonía, hay melodía incluso. En Juan Planas se dan todos estos elementos. Me interesa la cuestión de que la poesía sea un arte temporal y, por supuesto, como poeta que es, su obra es temporal, por lo tanto transcurre en el tiempo. Me interesa por un elemento, porque en la obra de Juan Planas, en toda su obra, al ser la poesía, en su caso, una vivencia, o sea, en la poesía de Juan Planas hay escritura en el sentido de que él ordena una palabra detrás de otra mientras está ocurriendo algo. Y eso que está ocurriendo es el transcurrir de la conciencia. La obra de Juan Planas es, digamos, que da cuenta del transcurrir de su conciencia. Esto nos puede repetir a Joyce, a muchos autores, bueno, incluso a Miguel Molina, hablando a nivel nacional, Antonio Lobo Antunes, etc. Entonces, me interesa la cuestión de que el tiempo en la obra de Juan Planas transcurre a diferentes niveles. El primer nivel es que transcurre el tiempo como obra de arte, porque es poesía de verdad. Entonces ya de por sí transcurre el tiempo, un tiempo transcurre a medida que el lector va leyendo cualquiera de sus textos. Otro de los tiempos, digamos, de este tiempo mayor, que transcurre también en paralelo,
es el transcurrir de la conciencia, que va dando cuenta de lo que sucede en su conciencia, ¿no? Con más o menos apego a la realidad. Y un tercer nivel del transcurrir del tiempo es que esa conciencia propia del autor, de Juan Planas, digamos que va generando un tiempo distinto a estos otros tiempos de los que he dado cuenta. Entonces, este transcurrir en varios niveles del tiempo siempre me ha interesado mucho en la obra de Juan Planas y en la escritura, porque yo cuando leo cualquier texto de Juan Planas percibo el transcurrir de esos diferentes niveles del tiempo como concepto, con sus matices, cada uno de ellos, y lo percibo como algo inevitable en lo que él hace. No es como, por ejemplo, si haría lo que yo llamo escritor de poesía, no es un ejercicio de poner en palabras cualquier cosa. En Juan Planas lo que hay es escritura en el sentido de vivencia. Hay algo vivencial que es inevitable, que él no tiene ni que pensarlo, ni que recurrir a sus ganas mayores o menores, a su voluntad o no. Es algo inevitable. Hay escritura en ese sentido. Es algo vivencial, es una vivencia que transcurre, incluso antes de que sea leída por cualquier lector, transcurre en el momento propio de su creación, ¿no? Transcurre en la conciencia inmediatamente en el papel y a posteriori, pues, cualquiera que lo lea. Y esto para mí es lo más importante en la obra de Juan Planas, que no existe, no se da en muchas obras, no se da. Y por supuesto, claro, todo lo que transcurre en la conciencia de cualquiera tiene la objetividad que tiene. Entonces, tiene la objetividad y la subjetividad que tiene. A la intemperie, como título y como libro, que es el que nos ha reunido aquí, a mí enseguida que me habló de él, luego ya lo tuve en las manos, lo primero que me vino es la incertidumbre, ¿no? O sea, hoy en día el concepto de intemperie, más allá de lo físico, que es lo primero que todos entendemos, me parece a mí, de estar expuesto a la intemperie, ¿no? Pero la intemperie como concepto yo la entiendo mejor, o quizá yendo un paso más allá, es más para mí una actitud con la que afrontar la incertidumbre, con la que vivimos constantemente. El ser humano, cualquier ser vivo, vive en una incertidumbre constante. Entonces, la capacidad quizá de resistencia en la vida es algo aparentemente fácil de decir, pero menos fácil de hacer, ¿no? En la vida, digamos que para sobrevivir lo que nos exige la vida es anticiparnos a la intemperie, anticiparnos a ella. Esto se puede conseguir, pues, además de con la experiencia, con mucha experiencia, con cuanta más experiencia mejor, por supuesto también con inteligencia y con capacidad sensorial, de percepción, etc. Entonces, este libro, con este título, es una manera que él ha tenido de anticipar. En este caso es un poco extraño porque es anticiparse posteriori a
a la incertidumbre, ¿no? Porque en este libro se da cuenta de hechos que él ha conocido no hace mucho, una parte de su familia, de antepasados, ¿no? Entonces, una manera de afrontar ese conocimiento de algo que sucedió y que en la medida que sea me afecta a nivel emocional, pues él, digamos que se ha anticipado, en este caso a posteriori, a esa incertidumbre que le ha causado el conocer algo de sus raíces, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Pero bueno, yo, un poco para acabar ya, diría que este es el libro con forma de poemas, libro de poesía, más narrativo que ha escrito Juan Planas. Y bueno, no sé si te lo he dicho alguna vez, pero bueno, y aquí termino, que este es el mejor libro de Juan Planas, como todos los demás, como digo yo. Gracias, Javier. Bien. A ver, no llevo ningún guión especialmente hoy. Hay una pregunta que nunca me gusta que me hagan, que es ¿de qué trata un libro mío? Entre otras cosas porque es más fácil hablar de lo ajeno que de lo propio. Y esas cosas, bueno, este libro, por cierto, está magníficamente editado. Una portada escogida, una preciosidad. Este libro podría titularse también, homenajeando a Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién jubilado. Porque en esta etapa de la vida, júbilo y precariedad bien a la vista, me encuentro. Aún así la vida nos exige muchas cosas. Escribí este libro porque me lo exigió la vida. Puede ser. Pero quién sabe. La vida nos exige cosas muy extrañas y muy diversas. Cosas insospechadas que ni siquiera habíamos planeado. Porque a fin de cuentas todo lo que hacemos o dejamos de hacer está íntimamente ligado a lo que somos. A lo que uno es y a lo que todos somos. A ver, aquí tengo 2 o 3 compañeros de colegio, ellos saben como yo, porque lo aprendimos juntos. La religión católica nos enseñó el misterio, digamos, de la Santísima Trinidad. Aquel 3 en 1 espectacular, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, hay otro 3 en 1, no menos espectacular, y desde luego santísimo, en cada uno de nosotros. La conciencia, la materia y el tiempo. La conciencia o el pensamiento, la materia o el cuerpo y el tiempo, que es a fin de cuentas, como muy bien ha dicho Javier, donde se mueve la obra, la vida, la existencia. En realidad eso es lo que somos. Esa voz, la voz de la conciencia. A ver, todos tenemos una voz dentro. Y por las consecuencias de nuestros actos parece que no tenemos todos la misma voz. Entonces estar atento a esta voz, aprender de ella, es una de las misiones, es una de las circunstancias que la poesía tiende, que mi poesía al menos tiende a recoger, tiendo a estar muy atento a la voz de mi conciencia, al discurso de mi conciencia. A ver, yo no contaría un día en la vida de Dublín como Joyce, yo lo contaría de otra manera. Así pues, el elemento distintivo más importante de nuestra vida, aparte de las apariencias, de las alucinaciones colectivas o no, de la fe o de los efectos especiales de algunas ideologías, lo esencial es la voz interior que nos acompaña siempre. Ella nos permite
nos permite distinguir entre afuera y adentro, entre uno mismo y los otros. Ordena, sostiene nuestra concepción del mundo y nos avisa de los peligros, aunque a veces nos acabe destruyendo con sus exigencias. Ese discurso es hasta cierto punto lingüístico, es decir, intermitente, artificial, manufacturado. Ese discurso es la voz interior. Y de ese discurso trata la poesía, la vida, la literatura. La voz de la conciencia es también la voz del poema, porque no hay otra. Pero este poema es de los pocos poemas míos que tiene dos partes sumamente distintas. La primera parte es de lo que estoy hablando, de la conciencia de la vida, de la muerte, del paso del tiempo, las derivas del lenguaje, y con el lenguaje como conocimiento, como bálsamo, como auténtico cóctel Molotov. Aquí lo llamo la incendiaria gramática de la conciencia. Porque hay discursos, el de Joyce, que necesitan de un lector nuevo. El lector viejo no llega a entender nada. Ese primer capítulo que habla de la conciencia acaba con una paradoja. Acaba con un poema que se titula Pájaros en el alambre, y con dos versos juntos y separados que dicen: nací en el laberinto de mis mayores, no lograré nunca escapar de mí mismo. La paradoja es evidente, ¿no? El laberinto de mis mayores, de los otros, pero la prisión es uno mismo, de donde no podrás escapar jamás. La segunda parte del libro, que se titula Secretos de familia, tiene su origen en un docudrama, en una historia dramatizada en IB3 hace un año, más o menos en junio del año pasado, en donde se cuenta el asesinato acaecido el Viernes Santo de 1919, 100 años y pico, allá por Campanet, de mis desconocidos, de mis desconocidos bisabuelos maternos, con mis propios abuelos maternos como auténticos protagonistas. ¿Qué pasó? Sucedió que es como una especie de novela thriller mallorquina, el típico asunto de, un padrastro que aparece alguien de que yo no tenía ningún conocimiento, y os digo que ser padrastro es muy difícil, lo sé por experiencia. Fue la víctima de, vaya usted a saber qué manejos. Por una parte se habla de que no quería que mi abuelo y mi abuela se casasen, pero hubiera sido trágico para mí. Y de la otra se habla de caciques de pueblos como Campanet, Moscagui, en fin, toda esa zona. Pasó por ahí un tal Juan de Mina, o Juan de Mena, conocido fascineroso de la época, criminal a tiempo completo, y le endosaron el crimen. Supongo que era culpable o no lo sabemos, no lo sabe nadie. Esa historia, a ver, yo viví con mis abuelos unos años, yo no sé, 4 o 5, por ahí andaba, ¿no? En un ático sin ascensor de la calle Conde de Sallent, una torre circular majestuosa. Allí venían los Reyes Magos. Sí. Esa torre circular majestuosa ahora mismo es una finca que tiene ascensor, que se puso a la venta y que no se ha vendido. Y que, bueno, si tenéis
Perisator había, creo que vale 3 millones de euros, 15 millones de euros, toda la finca. Ahí está, es preciosa. Es donde abajo estaba la casa catalana. Y delante había unas rotondas donde bailaban sardanas cuando yo era niño. Hay varios libros que lo recojo ese evento. Sardana los domingos. Mira, bueno, entonces, a ver, el hecho de que un asesinato pudiese haberme favorecido o perjudicado, quién sabe, en un momento determinado me dio para escribir 9 o 10 poemas que, a ver, a fin de cuentas, hablan de la familia, hablan de mi familia, no hablan de lo que no sé, yo no hablo de lo que no sé. Yo no sé lo que pasó en el año 1919, ni lo sé ni me interesa. Hablo de algunos amores posibles o imposibles, difíciles, épicos, de algún amor que lucha y porque quiere realizarse. Mi abuelo estuvo en la cárcel por ese supuesto asesinato antes de ser declarado inocente. Pues oye, aquí está bien, se ve que se amaban, ¿no? Que lucharon, no sé si contra el padrastro, pobre hombre, o si las circunstancias, ¿no? Hablo en el libro de una luz blanca y cegadora que está muy presente en todo el libro y que cada uno puede entenderla como quiera. Hablo de los libros que amé y coleccioné, como casi siempre. Hablo de mis hermanos. Hablo de las manos, de mis abuelos, de mi hijo. Digo en un sitio, de todas mis amantes, recuerdo las líneas de la vida en que me amaron. Las líneas de la vida en que me amaron. Claro, cuando no te aman no me interesa. En definitiva, hablo de mí mismo, como bien sabéis, los que ya me habéis leído alguna vez. El libro acaba con un poema, después lo leeré, que dice que sigue cantando un cisne y eso es salir a cazar. Sinceramente pienso que algunos de mis mejores poemas están en este libro. De mis mejores poemas de siempre. Y me gustaría que os gustase. Voy a ver si leo un poema. No he ensayado porque yo no ensayo nada. A ver, vamos a leer. No os he hablado de la música. El libro tiene citas de canciones de la banda sonora original de mi vida, obviamente. Tengo un poema aquí que se llama El canto del cisne, es el último del libro. Lleva la música de Cisne Comité, no sé cómo se dice en inglés, pero bueno, Cisne Comité, de David Bowie del año 60 y tantos. Bueno, dice así. Un momentito. Dice así. Se adentra el cazador en el bosque, se olvida de sí mismo y se convierte en una sombra más entre los matorrales. Encontrará a su presa, aunque sea lo último que haga en la vida. Hay que alimentar a los hijos, hay que cuidar a los mayores, hay que rendir cuentas a la tribu y al paso del tiempo, a la fama que le precede, a las fuerzas que empiezan a faltarle, a la tristeza que le embarga cuando el pulso le tiembla o le falla la vista. No siempre podemos ofrecer a los demás lo que esperan de nosotros. El cazador continúa escondido en la arboleda, en algún lugar con vistas, observando las distancias, calculando la dirección del viento, fijando su mirada en la presa, repasando los movimientos que tendrá que hacer para acabar con ella.
siente cansancio, quizás sea hastío, compasión, en absoluto. No se trata de un juego entre verdugos y víctimas, es un duelo por la supervivencia. Ella también parece vigilable, sin aspavientos ni brusquedades. Siente la proximidad familiar del miedo y otea el claroscuro donde se sabe amenazada, donde su vida cobra sentido. He sido cazador y también presa, lo sigo siendo, aunque no siempre pueda escoger el papel que me gusta. No somos animales salvajes, no somos bestias, ni tampoco águilas, y una única gota de sudor nos impide vislumbrar la imprescindible diana de nuestros actos. La ciudad es la selva en que vivimos, la esquina en que perdemos la inocencia, el lugar en el que nos roban hasta el alma. Oigo el canto de un cisne y la música parece adormecerme, mientras paseamos juntos, cazadores y presas, por las mismas calles. No dejo de observar a mis vecinos de siempre, a mis viejos vecinos, a mis conocidos de siempre, a mis pocos amigos. Es posible que ellos hayan sido mi mejor familia. El anciano que camina a mi lado podría ser una nueva versión de Van Gogh, con su pelo rojizo y su sombrero de paja. O podría ser un émulo de Pound, perdido juicio entre las ruinas palaciegas de Venecia. Podría ser Hölderlin en la buhardilla de su destino, o Juan Ramón en la sala de espera de un hospital. Podría ser un asesino en serie, apoderando la tecla de Goethe en el ordenador más poderoso del universo entero. He llevado ese mismo sombrero de paja, he amado las ruinas solemnes de Venecia, he vivido en la buhardilla de un destino que ya dejé atrás, he visitado a los mejores médicos, he apretado todas las teclas habidas y por haber en busca de alguna salida decorosa y siempre me ha vencido la pantalla azul de la muerte. Se lo he contado a mi familia, porque si alguien ha de saberlo son ellos. Han de saber que he sido derrotado muchas veces, que fui el cazador cazado y que volveré a serlo, estoy seguro. Me han asegurado que no me preocupe, que cazarán por mí cuando ya no pueda conseguir el sustento que necesitan. Y la verdad es que les he creído, tampoco podía hacer otra cosa. He creído en sus palabras, en su buena fe, en su disposición a proseguir esta costumbre tan humana de sucederse, de perpetuarse, de seguir cueste lo que cueste viviendo. Sigue cantando un cisne. Es hora de salir a cazar. Bueno. Otro más y... Mira, esto se llama Pájaros en el Alambre. Y ese poema que tenía que dar título al libro y luego lo cambiamos, etc. Me parece que es este. Bueno, pero vamos a ver el juicio final, es otra cosa. Vivir es una decisión moral, o un simple acto físico, tal vez ambas cosas. La inercia de los sentidos no siempre juega a nuestro favor, pero recordarla es útil cuando los vientos soplan, huracanados, en contra. No volveremos al principio. El viaje consiste en ir lo más lejos posible. No hay vuelta atrás ni eterno retorno. Se abre la niebla, se abre la espesura, se abre la oscuridad y hasta las voces intentan despejar el eco del abismo hacia el que avanzamos paso a paso. Llegaremos muy tarde si llegamos. No nos estará esperando nadie. Veremos unas sombras recortadas contra la ubicua luz blanca de este poema, la luz del coraje de la memoria, del rotundo convencimiento de que hagamos lo que hagamos, nuestras palabras no deben ser mejores que nuestros actos. Si lo dijo Confucio, será verdad. No volveremos al principio. Las balanzas van rellenando sus platillos y el resultado del arqueo de nuestras acciones es el único corolario de nuestras existencias. No nos gustan los sardos, es cierto.
Pero este último balance es ajeno a la justicia de los hombres. Tampoco habrá dioses en los tribunales del Olimpo. Solo a nosotros se nos otorgará la potestad de decidir hacia el final del camino. Si estamos conformes con los conocimientos adquiridos o reciclados, si la atención y la mirada nos permite reconocernos sin ningún problema en lo que vemos o sentimos al escrutarnos, si nuestro recorrido se nos antoja digno o aceptable, al menos si nos complace haber llegado a ser lo que somos, no habrá otro juicio. Y lo podemos dejar ya. ¿Otro más? Dale, dale. Este es el pájaro en el alambre. Nací en el laberinto, bueno, la música es de Leonard Cohen, Beat on the Wheel. Pájaro en el alambre. Nací en el laberinto de mis mayores y aunque aprendí a volar sobre las murallas que lo rodean, sé que soy su prisionero, porque fuera de ella no hay nada. La libertad está siempre aquí, a mi lado, muy cerca, pero no acaba nunca de estar conmigo. Recuerdo los tejados azules entre las nubes frías del cielo. Las chimeneas huelen a hollín grasiento y a lujuria cocinada con prisas. Me deslizo por los hilos eléctricos donde los pájaros intentan aliviar la fatiga sin suerte. Aquí, en las alturas, todo está relacionado con lo que ocurre abajo. Lo advertimos igual que no sabemos observarlos. Porque hay una vida ahí abajo. Y he vivido muy a menudo sin querer hacerlo. Solo por la costumbre, por la inercia, porque debe de estar escrito en algún lugar que desconozco. No sé apenas nada de mí mismo. Y lo poco que sé, lo voy descubriendo igual que un ciego alcanza a leer un libro a tientas. Comparando la vida de aquí arriba, tan cerca del empíreo, o la vida del suelo, de las fábricas tomadas por la inteligencia artificial, de hombres y máquinas. La oscuridad de los refugios subterráneos, la incómoda condición de las noches adornadas por tantas otras noches interminables. Porque hay una vida allá arriba, haciendo tan a menudo como puedo, aunque sé que mi auténtico mundo tampoco es ese. El mismo vértigo me paraliza en ambos universos, quizás sean idénticos o paralelos, o solo existan en mi imaginación. Me sobran muchos pensamientos inútiles, bastantes quimeras, la dejadez acostumbrada, el temor al fracaso, el pesado lastre del que debo liberarme. Cuando un escalofrío me deja moribundo y tiritando envuelto en mis robustas alas de cera. Nací en el laberinto de mis mayores, no lograré nunca escapar de mí mismo. Hey, gracias. Muchas gracias. Bueno, un lujazo haber podido escuchar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo intente. ¿Cuál es el tema de tu obra? Si alguien quiere que se lo filme, etcétera, ya sabéis. Sí, això després ho pensava i m'ho mirava. Però si penso tot en Joan... ¿Qué? Bueno, cuidado que lo vas a tirar las cosas por abajo. Está en marcha esto. Si no entramos en detalles. Ya está, acabo de grabar. La bolsa cayó, vas a perder las cosas y ya la bolsa, porque ustedes al revés. No, ¿Vale? Dime. no te al revés. Sí, eso. Sí.